de género en una sociedad que está completamente polarizada, por lo cual solicitamos la presencia de Mariana Alvarado, Gabriela Cañas, Gabriela Vivanco y Marta Ramos. Les pedimos que por favor pasen al escenario. Vamos a conocer un poquito acerca de su trayectoria. Es periodista y profesora de Florida International University y de la Universidad de Guadalajara en México. Como Teaching Fellow de Google, capacitó a más de 15,000 periodistas latinoamericanos en herramientas digitales para combatir la desinformación, impulsar el periodismo de calidad y la innovación. Gabriela Cañas es presidenta de la Agencia EFE, la primera mujer en ocupar ese cargo. Fue profesora en el Máster de Periodismo de El País y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en el Diario de Cádiz, en la revista El Globo y en el diario El País. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Gabriela Vivanco es directora del diario La Hora y presidenta del Comité Ejecutivo de la CIP. Estudió Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Vanderbilt, Periodismo y Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una maestría en Periodismo de la Universidad Di Tella de Argentina. Marta Ramos es directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, OEM. Incluye un servicio de noticias, radioemisoras y sitios web. Es presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA, la tercera mujer en ocupar ese cargo. Fue editora web de Publímetro y directora editorial del diario 24 Horas en México. Empezamos, si les parece. Muchísimas gracias. Estamos muy entusiasmadas por esta plática. Es la primera vez que en una asamblea de la CIP incluimos un espacio específico para hablar de género y de inclusión. En una asamblea además que se ha distinguido por tener el mayor número de mujeres participando en comisiones, participando en paneles y recibiendo premios. Entonces, evidentemente la CIP tiene una apuesta importante por estos temas. Entonces esperamos que esta conversación, que debe caber en 1 hora y ayer nos tomó como 2:30 ponernos de acuerdo de tantas cosas que quisiéramos platicar, que esta conversación pueda dejar un punto hacia adelante. Yo quisiera empezar retomando el panel anterior. Se hablaba de periodismo emprendedor. Esa es una agenda de género. Platicábamos ayer que después de la pandemia regresó el trabajo laboral antes que las escuelas y muchas periodistas que son mamás optaron por renunciar al periodismo y quedarse a cuidar a los hijos en casa. En México al menos, y es algo que Mariana nos platicará al rato, en México al menos perdimos un par de años en la equidad de género dentro de las redacciones o el equilibrio de género. Nos gustaría tener 4 ejes para platicar y vamos con el primero, que es el eje desde los gobiernos y desde las políticas públicas. Y yo le daría primero la palabra a Gabriela Cañas. Platicábamos ayer de esta falsa inclusión y el debate de las cuotas, ¿no? Siempre que hablamos de género tenemos que hablar de cómo se cubre la agenda de género y cómo funciona dentro de las redacciones. Entonces, ¿cómo es que nos estamos engañando con esta inclusión de mujeres, con cuotas forzadas y con un asunto de número, pero no de calidad? Gracias, Marta, y buenos días a todo el mundo. Gracias a la CIP, me parece que esta asamblea está siendo todo un éxito. Enhorabuena. Bueno, pues yo creo que efectivamente las cuotas, lo hablamos muchas veces entre nosotras, no nos gustan, pero creemos que es una medida eficaz de transición para conseguir que las mujeres obtengamos el lugar que realmente merecemos en el terreno profesional, en todos los terrenos, el político, profesional, etcétera. Y es verdad que hay un cierto engaño en el sentido de que las cuotas, sobre todo en el mundo político,
también en los medios de comunicación, a veces son simplemente un escaparate, es verdad. Son un escaparate, de esa manera hacemos ver que efectivamente las mujeres estamos donde debemos estar, y yo creo que en realidad no es así todavía. No somos ni siquiera la mayoría, al menos en la agencia EFE no hay mayoría de mujeres, teniendo en cuenta que hay cada vez más estudiantes de periodismo. Es verdad que ahora, en este momento, tenemos una dirección bastante femenina, y no es mérito mío, es un mérito de todas las mujeres que hay en la agencia EFE, que solo han trabajado muchísimo, pero es verdad que tenemos que seguir insistiendo en eso, y que necesitamos además políticas públicas que nos apoyen. Políticas públicas propias de estados de bienestar que se ocupen de esos cuidados que tradicionalmente se han reservado para las mujeres y que han dificultado nuestra carrera profesional. Gabriela, hablábamos también de que estas políticas públicas tendrían que ir dirigidas no solo a tener el mismo número de mujeres y hombres dentro de una redacción, sino generar condiciones distintas para que las mujeres no solo ingresen a una redacción, sino que sean capaces de crecer dentro de la propia redacción y tener algo de lo que carecemos, y los índices están bajísimos, mayor número de mujeres en puestos de decisión. Gracias, Marta, y buenos días a todas las panelistas. El sistema de cuotas definitivamente es un tema muy debatido y muy debatible, que garantiza ciertos espacios que antes por ahí no estaban disponibles para las mujeres. Creo que es importante, por ejemplo, rescatar el reciente Premio Nobel de Economía que fue otorgado a Claudia Goldin, donde ella hace ella y otros académicos hacen un estudio de 200 años de récords públicos, documentos y demás, y llega a la conclusión de que este tema de la inequidad o de las brechas de género se generan desde muy temprano y desde casa. Y bueno, se puede discutir un montón sobre los hallazgos de estos estudios, pero es importante entender que si bien la cuota garantiza la presencia de la mujer en muchos aspectos, no solo en las redacciones, sino en las universidades, incluso en las instituciones públicas, en los espacios de poder político, hay muchas condiciones que eventualmente impiden que haya un mayor universo de mujeres preparadas para llegar a espacios de altas jerarquías en lo público y en lo privado, y esto tiene muchísimo que ver con el nivel de preparación que tienen las mujeres desde casa, por muchos temas culturales, además temas de acceso a la educación. Y te voy a poner un ejemplo muy pequeño, pero creo que dice mucho. Por lo menos en Ecuador hay miles de niñas que no van a la escuela los días que están menstruando porque no tienen acceso a productos de higiene femenina. Entonces no tienen cómo ir al colegio porque para ellas resulta absolutamente incómodo y casi imposible ir. Entonces van perdiendo, por ejemplo, solo por un tema tan pequeño de no poder garantizar, incluso recién en Ecuador quitaron los impuestos a este tipo de productos, ¿no? Pero el no garantizar un acceso a estos productos que antes se veían como un tema quizá incluso estético o no importante o no esencial, no es ni siquiera parte de la canasta de productos básicos en Ecuador, no sé en otros países, pero son cosas pequeñas de política pública que pueden hacer una gran diferencia en, por ejemplo, la carrera académica de las mujeres y de las niñas. Pasa, por ejemplo, muchísimo en Ecuador y sé que en otros países de la región, que hay familias que tienen que priorizar a qué niño le apuestan, o sea, por la educación de qué niño le apuestan. Y cuando no tienen muchos recursos, le apuestan a la educación del varón. Y entonces, al no garantizar una real educación universal y gratuita, por ejemplo, en muchos países, que por ahí la escuela es gratis, pero hay que comprar uniformes, hay que comprar libros, hay que pagar el transporte, la alimentación, entonces se va apostando de manera como muy disimulada por la educación de los varones. Entonces, al final del día, luego pasa temas donde hay mujeres que entran en edad reproductiva y tienen que pagar para que alguien les cuide a sus hijos y la familia o la pareja o la mujer sola decide que tiene que quedarse en casa para cuidar a sus niños porque el Estado, por ejemplo, no nos garantiza un nivel de cuidados básicos para los niños en primera infancia, que es
desde el nacimiento hasta los 5 años que entran al colegio. Entonces son un montón de políticas públicas que van eliminando la posibilidad de que luego al momento de escoger mujeres que estén muy preparadas y que además tengan muchos años de experiencia, pues ya luego es como que se va desgranando el sistema y van quedando muchos más hombres en las posiciones jerárquicas de poder y de toma de decisiones. Y lo que habla Gabriela de políticas públicas en realidad es una agenda que tenemos normalmente en nuestros periódicos, ¿no? Seguir las políticas públicas, cubrir educación, cubrir salud, cubrir desarrollo social, cubrir Congreso. Sin embargo, es el asunto del enfoque, como lo estamos cubriendo, donde se hace la diferencia de género. No es cubrir todos los días manifestaciones feministas en la calle, es cambiar el enfoque de tal suerte que estemos incluyendo a toda la sociedad dentro de las notas y las historias que generamos. Y ahí la pregunta, Mariana, sería, ¿por qué entonces, vamos a decirlo, la necedad de tener más mujeres tomando decisiones dentro de las redacciones? ¿Cómo influye en la agenda informativa? Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos, a todas, y pues gracias a la CIP por la invitación. Mi nombre es Mariana, pertenezco a la Red para la Diversidad en el periodismo latinoamericano y bueno, empezando porque justamente decidimos crear esta organización para impulsar la diversidad, la equidad y la inclusión. Es necesario simple y sencillamente pues porque las mujeres somos el 50% de la población en el mundo, en algunos países incluso más, y realmente cuando vemos los números en las redacciones, según la ONU, solamente 4 de cada 10 personas periodistas son mujeres y ese número todavía es más significativo cuando hablamos de los puestos directivos. México venía evolucionando de alguna manera importante en tener mujeres en puestos, digamos, de decisión. Seguramente ustedes han notado en sus redacciones que una gran cantidad de personas en la redacción son mujeres, quizá más de la mitad son mujeres, por lo menos en la referencia que yo tengo en México así es. Sin embargo, apenas el 5% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, como decía Marta al inicio. Veníamos subiendo, habíamos llegado al 11% y cuando pasa la pandemia, pues las mujeres, aún con todo y sus puestos directivos, tuvieron que regresar a casa a cuidar a sus hijos. Y bueno, eso también fue algo que discutimos ayer mucho, cómo este papel de cuidadoras, pues de alguna manera previene que se puedan avanzar en los espacios públicos y en los espacios de decisiones. Por eso hay una necesidad y más que otra cosa es porque nosotros creemos que para poder realmente contar las historias de los grupos diversos que componen nuestras sociedades no están compuestas nada más por políticos o por líderes o por economistas, sino por mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etcétera. Realmente tenemos que reflejar esas historias porque son las historias que componen nuestra sociedad y por eso creemos que debe de haber más representación de todos estos grupos en las redacciones, o sea, en pocas palabras, mayor inclusión. Y pues es eso, ¿no? ¿Quién puede mejor contar las historias que las propias personas que son representantes de esos grupos? Y en este caso, pues estamos hoy empujando o hablando pues de la necedad y la necesidad, diría yo, además de necedad, de que más mujeres tengan, no solamente que estén ahora sí que operando las redacciones, pero también siendo parte de esas decisiones de lo que se debe de hacer en los diferentes pues en las diferentes redacciones. Como sabemos, el periodismo está evolucionando, sigue evolucionando. A mí me da mucho gusto, yo tengo 27 años en periodismo, que estemos hablando de este tema, porque bueno, evidentemente hace 20 años era impensable hablar de una agenda de género y mucho menos hablar de diversidad sexual. Entonces creo que hay avances, pero todavía necesitamos hacer más. Y por último, en México tenemos varias leyes que nos permiten digamos que proteger la paridad de género. El año que viene tenemos elecciones, tenemos 2 candidatas y bueno, y como saben, ahorita el INE acaba de aprobar a finales de octubre que 5 de las 9 candidaturas para gobernadores en México deberán ser mujeres las candidatas. Entonces hay mucho que trabajar y como medios nos tenemos que subir a esa agenda, entender la agenda y pues seguir impulsando, ¿no? México bajó del 11% de mujeres dirigiendo periódicos al 4%. Es un dato del Reuters Institute, además que tiene un muy buen estudio y que lo actualiza cada año.
tenemos mujeres adentro, eso no garantiza tener una cobertura de inclusión y de género. Es decir, sí requiere capacitación, sí requiere formación y sí requiere mucho diálogo dentro de las redacciones, ¿no? ¿Cómo funciona esto, digamos, en el caso de EFE? Yo creo que es importante seguir la agenda de género. Nosotros, de hecho, tenemos una línea informativa que es feminista. Sin embargo, estamos hablando aquí del número de mujeres directoras o de directivas en general de prensa, que yo creo que lo más importante es que eso funciona también como palanca para que las mujeres periodistas se ocupen de todo tipo de temas. Es decir, yo, que llevo muchos años en esto, siempre veía que los temas, las hard news que llamamos, eran siempre parte del trabajo de los hombres en las redacciones. Entonces, la política, la economía, la cultura es un mundo muy reservado todavía para el mundo masculino, siempre eran hombres los que cubrían eso, ¿no? Y los que en un momento dado dicen, estas son las novelas que te tienes que leer este verano, y casi todas son de autores masculinos. Yo creo que lo importante también es que desde arriba se facilite que las mujeres se ocupen de todo tipo de temas. Pongo un ejemplo. Cuando estalló la guerra de Ucrania, una de las primeras personas que dijo yo quiero ir a cubrir la guerra era una de tantas mujeres como tenemos en EFE, que son bravísimas todas, y fue allí y empezó a hacer temas desde una perspectiva distinta. Cómo estaban pasando la guerra los niños o las mujeres o las violaciones que se estaban produciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental porque además hay un efecto contagio en los hombres. Los hombres empiezan también a ver el mundo. El problema que hemos tenido tradicionalmente es que el mundo nos lo han contado los hombres y tenemos que contarlo los hombres y las mujeres. Entonces yo creo que es no, iba a decir un complemento, suena un poco mal, pero sí, es de alguna manera tenemos que ser las dos perspectivas las que analicemos y sobre todo que los hombres, que yo creo que eso en la lucha nuestra por la igualdad, creo que es lo más importante, necesitamos que los hombres estén con nosotros porque son parte de esta lucha y porque sin ellos no lo vamos a conseguir. Y yo veo que ese contagio es cada vez mayor. Es mi visión, un poco optimista, pero es así. Se necesita el optimismo de todos modos, pero sí es verdad que no es un asunto de mujeres, es decir, la agenda de género no es un asunto de mujeres y la importancia de tener una redacción que lo refleje así es porque las redacciones siempre son como un retrato en chiquito de las sociedades a las que servimos. Entonces también permite incluir lo que evidentemente sigue siendo un filtro duro para muchas lectoras y muchos lectores que dicen, no, eso del feminismo a mí como que no me gusta y a mí no me lo pongas y a mí no, porque eso de lo que ellos hablan es una parte muy pequeñita de la agencia informativa, ¿no? De la agenda informativa. Gracias, Marta. Creo que es varios temas. El tema de la evolución voy a decir, el discurso feminista para ponerle algún término, ¿no? Lo hemos vivido también en la CIP. Yo vengo a la CIP hace muchos años, un montón, y me acuerdo que desde siempre había delegadas, mujeres que tenían la intención de hacer paneles de mujeres y al comienzo iban, o sea, ni siquiera teníamos en el salón principal, era un cuarto más una oficina más chiquita, éramos 2 o 3 y realmente era difícil porque casi que uno decía, no sé ni de qué hablar más que de la violencia o de las cuotas y la presencia de las mujeres. Así que aplaudo porque realmente parte de cómo hemos evolucionado como sociedad, hemos evolucionado como redacciones y como organización. Entonces, entender que esto no es un tema de nuevo, cubrir manifestaciones o hablar solo de la violencia o la mujer como víctima, sino realmente de entender cómo podemos generar sociedades más prósperas. Y parte de eso es la data científica y de estudios, hay por millones, yo soy súper numérica, así que les pido disculpas, pero hay un montón de estudios que demuestran que hay un efecto directamente proporcional en el Producto Interno Bruto de los países en la medida en la que van incrementando la cantidad de mujeres que se incorporan al mercado laboral. Entonces nosotros que nos pasamos hablando de crisis económica y financiera en nuestros países, parte de entender cómo podemos aportar desde nuestro pequeño espacio de influencia que tenemos como medio de comunicación, que bueno, es
mayor o menor según el medio y según el país, pero tenemos poco espacio de control, y lo que sí podemos controlar es de los temas de los cuales hablamos, y parte de eso es de entender incluso el valor económico para nuestros países y nuestras sociedades de ayudar a incluir a la mujer en el espacio laboral, ¿no? Y no es un tema de garantizar 50% de mujeres en las empresas, porque hay muchas otras cosas que vienen por detrás que hay que empezar a hacer y trabajarlas un poco más para que realmente haya una inclusión de la mujer en el espacio laboral. Y en esto yo sí quisiera introducir un par de puntos para la reflexión. Nosotros en la redacción venimos trabajando mucho el tema del estrés crónico en nuestras audiencias, y no tanto como tema de escribir noticias al respecto, sino de entender cómo incluso y especialmente hoy en este mundo con tanta información, con tanta tragedia, que además yo no sé si hay más tragedia y más conflicto bélico que hace 100 años o hace 50 años, pero definitivamente nos llega a la punta de los dedos con el celular, y lo vivimos mucho más de cerca. Entonces se siente un mundo mucho más conflictuado y conflictivo. No sé si sea eso ya es motivo de otra conversación, pero todos estos temas, la pandemia, la pospandemia, incluso la guerra ahora en Israel, muchos de estos factores, la crisis económica, la violencia en las calles, la narcoviolencia, todo esto lo vivimos a diario en la medida en la que consumimos información, aunque queramos o no. O sea, definitivamente nos llega por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por TikTok, por donde sea, todos estos problemas, y ayuda a generar un nivel de estrés crónico nunca antes visto en las audiencias. Y creo que es importante entender no solo el tema de hablar de mujeres y exigirle al Estado o a las empresas o a nuestros directorios, ¿no es cierto?, que tomen medidas para mejorar la condición de la mujer, sino también nosotros entender cómo podemos aportar para generar bienestar en nuestras audiencias femeninas, porque definitivamente mientras mejor experiencia tengan al consumir nuestro contenido, más nos van a consumir. Hay estudios que demuestran que este nivel de estrés crónico que tenemos como sociedades lo experimentan en mayor medida las mujeres, y las mujeres son más susceptibles a sufrir los efectos físicos y emocionales de este nivel de estrés colectivo que vivimos como sociedad. Los motivos todavía se está estudiando, ¿no? Hay estudios que dicen que es porque los seres humanos que tienen mayor nivel de testosterona, casi siempre los hombres, tienen mejores capacidades internas y físicas y hormonales para manejar los factores que generan estrés. Esa es una explicación. La otra explicación, por ejemplo, que es más sociológica, habla de que las mujeres somos más susceptibles a sufrir los efectos de los cambios en el costo del cuidado. Es decir, aumenta el costo de vida, sube la inflación, hay cortes de luz, hay violencia en las calles, cierran las escuelas, por decir algunas cosas de las que pasan en nuestros países todos los días. Hay estudios que demuestran que la mujer lo percibe mucho más personal, porque es la que tradicionalmente se encarga de cuidar a personas vulnerables, a niños, a mayores, a adultos mayores y demás. Entonces, el efecto de este estrés crónico que vivimos como sociedad lo sufren más las mujeres, y entonces sí cabe preguntarnos dentro de nuestras redacciones si es que estamos realmente ayudando a generar más estrés en nuestra audiencia, o si en lugar de eso estamos ayudando a construir bienestar en la vida personal de nuestros lectores, en la experiencia que tienen ellos cuando consumen nuestro contenido, y a la vez entonces en la cantidad de lectoras mujeres, que al final del día sí nos falta. Hay un dato interesante, ya termino, de estos estudios que con gusto se los puedo pasar ahora que terminemos. Hay varios estudios, pero hay uno que dice, hecho en Estados Unidos con una población interesante, que el 30% de las mujeres se rehúsan a consumir contenidos que no les entretienen. ¿Ya? Entonces, tenemos un 30% de mujeres que no nos consumen si es que no les estamos entreteniendo. ¿Por qué? Yo no quisiera pensar que es solo porque les gusta la banalidad y la superficialidad, sino que tal vez porque sienten que tienen que cuidarse del estrés que les genera un poco la información, y como decías tú, y lo decía la ponente de Chartbeat que vimos también aquí en días anteriores, es cómo lo estamos pintando, cómo estamos contando las noticias. Entonces, para terminar un poco esta reflexión, hay tragedias
grandes e inmensas. Está la guerra, por ejemplo, hay estudios que hablan de poblaciones en China en el post-COVID o durante el COVID, después de la maratón de Boston, después del 9/11, que es un mundo distinto al que vivimos ahora porque las redes sociales no eran como son, pero hay, por ejemplo, estudios de tifones en el sudeste asiático que hablan estudian cómo perciben las personas las noticias que les damos, y solo para que tengan también un punto de reflexión, cuando las personas, y en especial las mujeres, consumen información de una tragedia que refleje la cantidad de muertos, la cantidad de ahogados, los cadáveres en la calle, en las fosas comunes de la época del COVID, las madres llorando por perder a sus familias y demás, genera muchísimo más estrés que historias de la misma tragedia que informen sobre los datos concretos de qué pasó, que informen sobre qué se está haciendo para remediar y que informen sobre los héroes, quién ayuda, quién rescata y cómo puedo ayudar yo. Entonces es el mismo hecho que lo estamos informando, pero vale plantearnos cómo lo estamos informando. Eso. Apoyando lo que tú dices, no es que las mujeres consuman lo que entretienen y lo que las entretiene sea una receta de cocina. Es un concepto totalmente distinto que siempre se ha visto, o sea, acercado de manera distinta y que tenemos que cambiar. Y esto me lleva un poco, Mariana, a la violencia. En México está terrible, pero no es privativa de México, y pareciera que conforme más publicamos historias de violencia, más se incrementa la violencia. Platicábamos ayer, ¿cómo es posible que los medios mexicanos hayan tomado conciencia, estén publicando más notas sobre las tragedias en México, haya leyes ya específicamente sobre cómo cubrir y dar a conocer información de feminicidios y no bajen los feminicidios? ¿Qué desde las redacciones estaremos haciendo bien o mal o cómo lo estaremos narrando que no estamos llegando? Gracias, Marta. Pues no lo estamos narrando bien. Para empezar, ¿no? Hay que decirlo como es, y no lo estamos narrando bien porque no tenemos la capacitación necesaria hacia el interior de las redacciones. Nosotros, por ejemplo, en la red, uno de nuestros principios es justamente ofrecer, yo no me gusta decir capacitación porque me parece como una palabra muy ambiciosa, pero sí compartir un poco de experiencias, sugerencias de personas que han sido expertas en el cubrimiento de estos temas a las redacciones que gusten aprender, digamos, de estas personas que tienen cierto expertise. Y seguimos viendo desde este ejercicio que nosotros venimos realizando hace un año muchísima reticencia a incluso aceptar los directivos de los medios de comunicación que nos acerquemos a ustedes, a ellos en las redacciones, ¿no? Es como, ya me van a vender el lenguaje inclusivo, es lo primero que nos dicen, ¿no? Y no es eso, no estamos promoviendo que ahora usen el arroba o que usen la o que le demos en la torre a la RAE ni nada por el estilo, estamos promoviendo entender los temas para que los podamos cubrir mejor. En México, como bien saben, tenemos pues una gran problemática de feminicidios. Y desafortunadamente cuando se dan casos que son propiamente todos los días, pero cuando ha habido casos importantes como el de Devani en Monterrey el año pasado, si mal no recuerdo, bueno, vimos una barbaridad de cosas publicadas en los medios de comunicación nacionales incluso, ¿no? Medios de comunicación que pensaríamos que tienen conocimiento para empezar, en México, esto de la paridad de género está protegido por 4 leyes, ¿no? Es un principio constitucional la paridad de género en México, es decir, no es que nos inventamos de un día para otro que hay que hablar bien del tema, está protegido por ley, es una necesidad, como decía Marta, pero nos falta muchísima preparación en los medios de comunicación. Y no es que no hay la preparación, el Centro Night para el Periodismo en las Américas, donde yo colaboro, con Rosenthal Alves, que ustedes conocen, el año pasado lanzamos un MOOC justamente sobre cómo cubrir diversidad, equidad e inclusión en las redacciones, donde tuvimos 2 módulos dedicados a la cobertura con perspectiva de género. Tuvo mucho éxito, pero pues falta todavía, ¿no? Falta, por ejemplo, que tengamos editoras de género en nuestras redacciones. Les quiero decir que en México tenemos dos editoras de género y tenemos muchos sitios de nicho, muchos sitios nativos digitales que han tenido que surgir justamente frente a ese vacío
en los medios de comunicación masivos de cubrir estos temas, ¿no? Malvestida, que es un excelente ejemplo, en mi opinión personal, de coberturas con perspectiva de género. Ahorita que Gabriel hablaba justamente de los temas, no es que no nos interesen los temas, ¿no? Yo recuerdo Lado B, otro sitio nativo digital de aquí de México, de Puebla, publicó hace 3 semanas una preciosísima columna sobre la menopausia. Y fue un hit esa columna, es decir, hay muchos temas que nos interesa aprender, conocer, y creo que además de que falta justamente la preparación para cubrir los temas, si me permites, Marta, diría que además hace falta que veamos esto como un asunto de negocios, es decir, nos hemos quebrado mucho la cabeza en la última década en el modelo de negocios de los medios, pero yo siempre digo, voltea a revisar tu audiencia y ve quién es tu audiencia, es decir, mejor dicho, perdón, quién es la población que cubre o que integra el área que tu medio cubre. No son solamente los hombres, no son solamente las personas que les gusta el fútbol, son las amas de casa, que por cierto son las que hacen las decisiones en los presupuestos. Entonces hay que llegar a las amas de casa, las infancias. Acabamos de tener nosotros nuestra conferencia anual sobre diversidad y teníamos miedo de hacer un panel sobre cómo cubrir las infancias. Fue un verdadero reto encontrar expertos, expertas que quisieran hablar de cobertura de infancias. Tuvimos la presencia, por ejemplo, de Griselda Torres Zambrano, que es una excelente periodista de Jalisco, que ella se ha dedicado en la última década a contar las historias de los hijos de los feminicidios. Tenemos un grave problema de desapariciones en México y no estamos contando esas historias, ¿no? Seguramente ustedes en su casa, alguno de sus hijos tendrá alguna referencia, alguna historia que le ha tocado vivir de violencia y no estamos abordando esos temas. Entonces, en términos de negocios, yo les invito a que le veamos también por ese lado, ¿no? O sea, vamos pensando quiénes conforman nuestra población que cubre nuestro medio y démosle información e historias que a esas personas les interesa, porque todo eso va a contribuir eventualmente a que entendamos mejor el entorno social en el que vivimos en México, ¿no? O sea, tenemos que hablar de feminicidios sí o sí. Si seguimos tratándolo por encimita y de manera escandalosa y sensacionalista, ¿no? Como ha sido el caso, quiero citar otra vez el caso de Devani, yo me tomé ahí la libertad de hablarle a un par de medios para pedir que bajaran unos titulares horrendos y bueno, pues afortunadamente sí fue así, pero bueno, yo tampoco puedo ser la policía, ¿verdad?, de los medios. Pero de verdad la invitación es a que entendamos los temas, a que nos acerquemos a las instancias que estamos ofreciendo apoyo en capacitación y que entendamos los temas, no son temas que podemos seguir ignorando y bueno, además de todo eso, pues nuestro deber como periodistas es empujar a que tengamos una sociedad pues no solamente que le interese la política, pero necesitamos realmente tener una sociedad bien informada, que viva en bienestar y sí es nuestra responsabilidad informar de lo que está pasando e informar bien. Pero luego está la política, ¿no? Bravo, sí, cómo no. Nosotros el próximo año tenemos un año complicado de elecciones, ustedes lo han tenido y hablábamos ayer de las sociedades polarizadas y cómo esto en realidad juega en contra de la participación de la mujer en las elecciones. Sí, Marta, yo había preparado algunos datos que quiero compartir con todos vosotros, porque lo que decía Mariana es verdad, es muy importante, pero tenemos muchos más frentes abiertos. Yo creo que en este momento uno de los peligros más importantes que tenemos en el mundo de la política es justamente la reacción de las fuerzas de extrema derecha, ¿no? que están ampliando su arco de poder en toda Europa. Tenía aquí un dato que apunté que me parece muy interesante. En 1998, el 7% de los votos en el Parlamento Europeo eran de extrema derecha, de partidos muy polarizados. Ahora son el 25%, está aumentando, ¿no? El género realmente es hoy más que nunca un terreno de lucha ideológica. Nosotros en España, como bien sabéis, tenemos un partido de extrema derecha que niega la existencia de la violencia de género, se niega a hablar de violencia de género, se niega a comprender o a entender
que no es una violencia como las demás, sino que es una violencia estructural, que viene por educación, por cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente tienen una agenda en toda Europa que es antifeminista. Lo vemos también en Francia y en otros muchos países, ¿no? Y luego es muy interesante también una cosa que he visto, que realmente el voto femenino, ya no feminista, el voto femenino está funcionando como dique de contención justamente para la polarización, ¿no? y para el crecimiento de estos grupos antifeministas, ¿no? Entonces, los análisis de las recientes elecciones demuestran que el voto femenino es mucho más, diría yo, más conservador, por así decir, ¿no? No va tanto al voto de estos partidos de nuevo cuño. Ha pasado, por ejemplo, en Argentina. El voto a Milei es mayoritariamente masculino, hay más voto masculino que femenino. Ha pasado en Polonia, ha pasado en Brasil y ha pasado en España. En España tenemos bastante claro que el Partido Socialista y Sumar ahora mismo con Yolanda Díaz a la cabeza tiene más voto femenino que masculino. Entonces nosotros creo que son datos muy, muy importantes, porque yo creo que vamos a una polarización que empieza por aquí, que curiosamente es el género el tema que más les preocupa, porque sin duda yo creo que la lucha por la igualdad al final lo que busca es un vuelco, es una revolución social. Es una revolución social en la cual estamos nosotras también en pie de igualdad, y eso es muy difícil de defender desde un punto de vista extremista y polarizado, ¿no? Entonces creo que las mujeres ahí tenemos realmente un enemigo muy importante en estas sociedades actuales, y que a lo que todavía no hemos conseguido tenemos que añadir esta nueva pelea de luchar contra estos grupos que nos niegan la mayor, por así decir, no sé si aquí es una expresión que se entienda, pero que nos niegan verdaderamente la necesidad que tenemos de seguir peleando por todo esto. Por tanto, creo que la polarización es un peligro muy especial para las mujeres y desde luego para toda la sociedad, pero nosotras estamos especialmente implicadas, porque qué curioso que seamos nosotras como el objetivo principal de estos grupos, ¿no? que pelean, digamos, contra los principios más básicos del feminismo y sobre todo contra todo eso que vamos consiguiendo alcanzar. Y ahí sí que hay trampas, como decías tú al principio, de presentar a mujeres que son portavoces de estos partidos que están muy polarizados y te ponen siempre a una mujer por delante para que sea su portavoz. Sí. O candidatas. Candidatas. Y hablando de números, que tú eres la buenísima en esos números, la verdad es que también viene esta falsa equidad de palabra, donde en el discurso se habla de nosotros somos gobierno incluyente, miren cuántas funcionarias tenemos, miren cuántas candidatas tenemos, y en los presupuestos hay un castigo tremendo a todos aquellos programas que ayudan al desarrollo de la mujer. Sea el caso de México, sea la cancelación de guarderías de tiempo completo, sea el recorte a programas de salud, de salud reproductiva, sea programas de beneficio para cuidados, leyes de cuidados, donde ahí verdaderamente puede decirse tenemos muchas mujeres, pero en realidad no hay forma de avanzar. Gracias. Definitivamente hay todavía esa práctica que funciona, seguramente, de poner a las mujeres al frente para decir aquí está, ¿no? Aquí está mi cuota. Por ejemplo, en Ecuador, para citar un ejemplo muy cercano a uno, en el gobierno del presidente saliente, Guillermo Lasso, habían un tercio más o menos de mujeres ministras en áreas como salud, educación, pero en el momento en el que había crisis, había una mesa chica de 5 ministros, 3 miembros de las fuerzas del orden, el presidente, su gente de confianza, ni una mujer. Y además se refleja muchísimo en las decisiones. Entonces voy a dar un ejemplo como muy anecdótico. La semana pasada empezaron unos cortes de luz antes de la última elección de la segunda vuelta. El gobierno anunció que iba a cancelar clases durante 3 días, lo anunció el lunes y las clases se cancelaron el miércoles, ¿no? Iba a cancelar clases durante 3 días en todas las escuelas públicas y privadas que funcionaban como recintos electorales, que son una gran mayoría, porque casi todas las elecciones se dan en escuelas y en algunas universidades.
Se lo anunció el lunes y el martes yo llegué a la redacción y dije, bueno, ¿qué pasa con los niños? O sea, en el sentido de que están en casa y esas casi todas madres que tienen que en muy corto tiempo organizar a sus niños chiquitos, dejarlos en casa, porque esa mujer no puede no llegar a trabajar porque pierde el trabajo, ¿no? O no puede salir a vender sus productos porque no tiene sustento para llegar a casa y dar de comer a sus hijos. Y realmente, por ejemplo, consultándole a la ministra de Educación, no tuvimos respuesta, o sea, no se les pasó por aquí en pensar que alguien tenía que cuidar a todos esos niños cuando cancelamos 3 días de clase sin aviso, ¿no es cierto? Y no hubo forma de, o sea, el único paliativo que se dio fue, bueno, pero en los colegios particulares, los colegios privados, entonces pueden no cerrar las clases. Y realmente es una contradicción porque casi siempre la gente que va a colegios particulares tiene un poquito más de recursos para organizar el cuidado de sus niños, tiene luz, tiene internet y todo lo demás. Entonces hay un problema de que falta la consideración de cuáles son las verdaderas limitantes que tiene la mujer para acceder a su lugar de trabajo, y para eso tiene que tener muchas cosas resueltas por detrás, y la presencia de mujeres preparadas, obviamente con poder de decisión, no es un tema de cumplir una cuota, sino que realmente, como decías tú, cambia la perspectiva, y lo mismo en el tema de los votantes. En la última campaña en Ecuador tuvimos una candidata mujer que por primera vez llegó a la segunda vuelta electoral. Es la primera vez que tenemos una mujer en la segunda vuelta. Y fue muy difícil cubrir porque cada vez que había no cada vez, pero muchas veces que algún medio de comunicación o algún político hacía una crítica a una propuesta de la candidata, inmediatamente el partido de Rafael Correa, coincidió que tenía su candidata mujer, aducían, bueno, es que esto es violencia de género, es que le insultan por ser mujer, si cometió un error en su campaña es que es mujer y la atacan más. Y en realidad es muy difícil como redacciones con muchas mujeres cubrir temas y no caer en este discurso trillado que creo que hacen incluso daño a la causa, ¿no? No todos los errores que cometen las mujeres son errores porque eres mujer, o sea, o son críticas porque eres mujer. Y creo que son discusiones que tienen que ir avanzando poco a poco, y que cada vez que hayan más mujeres en la palestra pública y en posiciones de candidatizarse o en posiciones donde tengan que ser sujetos de crítica, también vamos a ir aprendiendo cómo manejar el tema poco a poco, ¿no? Que no quiere decir que si no hay mujeres preparadas ahorita para estar en el Congreso, ser gobernadoras o dirigir un periódico, cedamos y digamos, bueno, pues ponemos un nombre. Tenemos que impulsar y apoyar y tomar la decisión de ir hacia adelante y enseñar y educar y formar y aguantar, ¿no? Porque todos cometemos errores, hombres, mujeres, todo el mundo comete errores. La idea de tener un editor o editora de género dentro de una redacción va sí mucho por la agenda, pero también mucho por el cuidado de la redacción, por el enfoque de las cabezas, por el enfoque de las fotos, por la verificación de las fuentes. Es que yo solo traigo a empresarios hombres que me hablan de la inflación porque no encontré empresarias mujeres. No es cierto, eso no es cierto, es lo fácil. Regrésate y búscalas, ¿no? Es decir, si es un trabajo agotador, si es un trabajo constante, sabemos que en una redacción el trabajo es 24/7, pero yo creo que hay que tomar el compromiso de no ceder, ¿no? Agótense un año y al año siguiente el resultado será totalmente otro. Hablábamos también, y ya nos quedan 10 minutillos para ir concluyendo la conversación, hablábamos también de evitar poner a las historias de mujeres siempre como las pobres mujeres que sufren o las terribles mujeres que violentan. En esos extremos, que también existe con los hombres, esos extremos aportan poco para el desarrollo de un país. Sí, gracias, Marta. Sí, justamente es eso. No se trata de siempre hablar de víctimas, de siempre hablar de que las mujeres somos víctimas o la comunidad LGBTIQ son víctimas, etcétera. Se trata simplemente de hablar de lo que está sucediendo en las vidas de todos estos distintos grupos que históricamente han sido invisibilizados en los medios, ¿no? Tal cual. Yo les mencionaba en la columna de menopausia.
o todas estas cuestiones de maternidad, de las cuales no se habla en los medios, pero que son parte de la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? Y quisiera regresarme un poquito más en justamente cómo tenemos que cubrir, hablando de algo tan simple como los derechos humanos. Cuando insistimos y somos necias de decir que tenemos que cubrir más a las mujeres, a los niños, etcétera, es porque es desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad. No lo digo yo, lo dice la ONU, lo dicen las instituciones internacionales, ¿no? Todas las personas somos iguales, todas las personas tenemos exactamente los mismos derechos, están protegidos por todos estos tratados, etcétera, internacionales, y si lo vemos desde esa perspectiva de que todos somos iguales, simple y sencillamente pues tenemos que cubrir qué está sucediendo con todas estas diferentes grupos. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniéndonos como objetivo, y les daré un ejemplo breve, ¿no? Que nuestras diferentes ediciones o nuestras diferentes secciones en las redacciones empecemos a considerar a las mujeres como fuentes de información, no solamente cuando hablemos de cosas de vida y estilo, por favor. Hay grandes estadistas, grandes economistas, muchas mujeres políticas, ¿no? Pongamos también como fuente de información a la abogada, que es, porque además aquí viene otro tema y es la transversalidad de los grupos, ¿no? Tenemos abogadas, migrantes, o sea, una abogada, por ponerles un ejemplo, venezolana que ahora vive en México, que es muy capaz, pero que además tiene una discapacidad, por poner un ejemplo. Entonces, volteemos a ver a todas estas personas, a las personas con discapacidad, por ejemplo, no solamente cuando se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. O sea, todas las personas tienen alguna cualidad, tienen alguna especialidad, entonces tenemos que voltear a ver a todas las personas como fuentes de información. Lo mismo en deportes, ¿no? ¿Por qué nada más a los hombres les tienen que gustar los deportes? ¿O por qué nada más podemos tener hombres editando deportes si hay excelentes atletas? Hace unos días tuvimos los Juegos Panamericanos y a mí me indigna luego ver que pues, los medios de comunicación no estamos cubriendo todo lo que se ganaron los niños, las infancias, las adolescencias en estos juegos. Entonces, creo que es como voltear a ver que somos un todo y que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de representar, de retratar lo que verdaderamente sucede en la sociedad. Y perdón que insista, pero la sociedad no solamente está representada por los políticos, el presidente y los economistas, ¿no? O los intelectuales o los empresarios. Hay muchas personas que componen. Ese es un ejemplo de cómo podemos mejorar, incluir fuentes de información de diferentes grupos. Cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, yo recuerdo que pues era un documento complejísimo, no había antecedente, el Banco de México dio talleres y cursos, nos dieron 3 tomos de este tamaño para entender de qué iba, para que pudiéramos reflejar la importancia que iba a tener ese tratado en el desarrollo de México. Pues yo esperaría un poco similar en la agenda de género, ¿no? ¿Cómo concluimos la conversación, Gabriela, hoy? Yo creo que efectivamente nos hace falta más formación, a nosotras también, para seguir la agenda de género, y creo que en la medida en que las sociedades sean más igualitarias, esta tarea nos va a resultar mucho más sencilla, porque también tenemos cada vez más políticas, abogadas, periodistas, arquitectas, que están haciendo muchas cosas. Entonces yo creo que eso se está abriendo paso por sí solo, ¿no? O sea, yo creo que lo ideal sería que pudiéramos dejar de hablar de género y que en el próximo futuro no fueran necesarios estos debates, que nosotras también tenemos mucho que decir sobre temas que interesan a todo el mundo. Es decir, lo importante es tener una voz independientemente de tu género. Ese es el mundo ideal para mí. Y yo creo que es en lo que estamos deseando estar todas y todos, ¿no? O muchos por lo menos, ¿no? Yo creo que ese sería perfecto, porque creo que eso demostraría que efectivamente tenemos sociedades igualitarias en las que las mujeres tenemos mucho que decir
y mucho que aportar también a la política. Esta mesa redonda hablaba de la polarización. Los datos que he dado antes yo creo que son evidentes. Yo creo que la polarización o la no polarización necesita la implicación de más mujeres en la sociedad y en todos los ámbitos. Gabriela. Gracias, Marta. Dos temas. El uno, que no quiero que se acabe esto sin dar este dato que me pareció muy interesante, y es que en promedio en nuestra región las mujeres reinvierten hasta el 90% de sus ingresos en sus familias y sus comunidades, versus los hombres que reinvierten entre el 30 y el 40% de sus ingresos en las familias y las comunidades. Entonces creo que en el planteamiento de cómo captamos más clientes, cómo desarrollamos nuevas líneas de negocio, este dato de en qué gastan las mujeres sus ingresos, aunque sean menos en promedio, es interesante. Y otra cosa que creo que también es parte de la conversación que hemos tenido en todos estos paneles aquí en la CIP, es el tema de la tecnología. Está reprobado el efecto dopamínico que tenemos cuando estamos haciendo el scrolling, ¿no? De cualquier red social. Ese efecto es particularmente fuerte o adictivo en las poblaciones más jóvenes, pero también los efectos negativos. Tenemos hay en Estados Unidos una demanda en la que 41 estados le están poniendo un juicio a Meta, tratando de demostrar que Meta sabía que había un efecto negativo de su uso de algoritmo y su uso de los datos que captaba en las poblaciones jóvenes y en especial los adolescentes. Ahora, en la demanda se menciona también que este efecto negativo en la salud mental de los adolescentes es especialmente perjudicial en las niñas o en las adolescentas, si cabe el término, ¿no? Ahora, hay también un uso que toda crisis y todo problema es una oportunidad. Podemos empezar a pensar cómo podemos nosotros aplicar este efecto dopamínico en nuestro uso de las redes sociales, porque hay formas de nuevo de cómo enfocamos las noticias, cómo vendemos las noticias en redes sociales que pueden hacer uso de generar esta sensación de bienestar mientras me suministro la dopamina que me da la red social, haciendo de nuestra información más atractiva, y lo podemos hacer con información investigada, con contexto, con contraste y profunda, pero realmente tratando de entender cómo podemos, la gente igual va a estar en redes sociales, igual nosotros vamos a escoger estar en una u otra, entonces por lo menos pensemos cómo podemos hacer de esto una experiencia dopamínica un poco más positiva para nuestras audiencias. La otra cosa que es interesante es el tema de qué informar y cómo puedo informar. Y parte de esto es entender que el 60% de las mujeres no comparte una noticia si es que no le genera una reflexión o no le llama a tomar una acción. Entonces, tenemos ahí un 60% de interacciones y de shares, ¿no? Que podemos estar perdiendo por no enfocar las noticias a estas audiencias, llamándoles a la reflexión o llamando a la acción. Y por último también el entender y recordar que podemos generar experiencias positivas de consumo de nuestra información, y en eso les dejo el último dato en el cual el 70% de las mujeres comparte una noticia o una información que le cause gracia o que le haga reír. Entonces, parte de esto es dejar un poco de datos y reflexiones para que podamos atender a nuestras audiencias femeninas de mejor manera. Y pues muchísimas gracias. Pregunta, claro que sí. ¿Hay algún micrófono que nos puedan acercar, por favor? Y dos preguntas, qué emoción. Por acá primero. Gracias. Hola, hola. Bueno, no sé si va a ser una pregunta, pero quería agradecer formalmente a la CIP y a ustedes cuatro por este maravilloso panel y poner a disposición de los asistentes. Hemos tenido en ADEPA, desde la anterior presidencia de Martín, fundamos una comisión de diversidad que se inspiró en gran medida por la insistencia de Nili Povedano, una directiva del diario Río Negro que falleció hace unos años, y que es una comisión que no está integrada solo por mujeres, que la integran también hombres, está Carlos Jornet, por ejemplo, está Tomás Bío también del Grupo Clarín, y que en principio lo que empezamos a recopilar
son buenos ejemplos de cómo trasladar esta agenda a las redacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Grupo Clarín firmó el compromiso con la ONU para la igualdad dentro de las redacciones, lo firmó Clarín, lo firmó el canal TN. Después, también otros medios, lo firmó Infobae, lo firmó La Mañana de Formosa. Después hay varios medios también en Argentina que tienen editoras de género, que están trabajando en gran medida en líneas que ustedes han mencionado, por ejemplo, en el tema de ampliar las fuentes informativas, esto que bien marcabas, Marta. Después casos como el de La Voz, que justamente lo que intenta buscar es un equilibrio de fuentes, un proyecto que se llama 50-50, que se inspira en lo que hace la BBC, en el proyecto 50-50, para intentar equilibrar también las fuentes. Y, por supuesto, Página 12, lo veo ahí a Carlos Azariti, Página 12 ha sido un medio histórico que ha tratado buena parte de esta agenda, no solamente en el tema de la equidad de género, en otras agendas desde hace mucho tiempo. Y lo que quería poner a disposición de los colegas y sumar, digamos, a ADEPA en este tipo de encuentros, nosotros elaboramos una guía para cobertura de casos de violencia de género, que está publicada en la web de ADEPA, y también publicamos una guía sobre cómo impulsar las diversidades, si lo hicimos en un término un poco más amplio, en las redacciones. Ahí contamos con tu participación, Mariana, durante la pandemia, y la verdad que tu aporte fue fundamental. Y bueno, esa guía también da unas pistas, algunos ejemplos, algunas ideas de cómo incorporar, implementar, mejorar aspectos de la cobertura de las diversidades y también adentro de la empresa periodística cómo mejorar este aspecto. Quería ponerlo a disposición y una vez más felicitarlos por el panel. Gracias. Gracias, pues de entrada tomamos todo eso y lo sumamos. Aquí había una pregunta, solo por acá hay una pregunta, bueno, adelante. Sí, primero, mi nombre es Wendy Santana, de República Dominicana, periodista, investigadora y también propietaria de algunos medios digitales. Primero, felicitarlas porque ustedes han expuesto los ejes focales fundamentales para que se entienda la importancia de la mujer en esta sociedad y seamos compañera del hombre en la misma lucha, que es el bienestar común. Pero hay algo que me preocupa y quisiera saber si ustedes en esa agenda de género y de mujeres han contemplado, y es el grupo de mujeres identificadas como feministas que luchan por ese objetivo que ustedes han marcado, una igualdad y una aceptación, pero lo hacen de una manera diferente. Ellas critican al hombre, lo descalifican, lo atropellan si pueden y se manifiestan como enemigas totalmente del hombre y hacen un mundo aparte. Entonces, yo pienso que esa actitud hace daño a ese enfoque y objetivo que todas queremos, que es una educación para los hombres y que no obligarlos ni separarlos, sino que nos acepten como somos y entiendan el verdadero rol de las mujeres. Pero quisiera saber si ustedes van a trabajar con ese grupo de feministas extremistas. De entrada sí, con todo el mundo, pero adelante. Gracias, qué bueno que tocas ese punto. Yo creo que tenemos que volver a los básicos del periodismo 101, y es que todas las historias tienen diferentes voces. Y nuestro trabajo como periodistas es incluir todas las voces, justamente, ¿no? No podemos decir que todas las feministas son extremas, ¿no? Y tampoco podemos decir que estos movimientos extremistas son de feministas, no sé si me explico. O sea, no hay ni negro ni blanco, hay muchos in between, muchos grises, ¿no? Entonces, no se trata, y quería yo también cerrar con ese punto, no venimos a pelear, no se trata de pelearnos, como bien dijiste tú, y como yo insisto, desde la perspectiva de los derechos humanos somos iguales y debemos de trabajar hombro a hombro por un bienestar común. Eso es lo que nos impulsa a impulsar, valga la redundancia, esto de la perspectiva de género. ¿Cómo podemos evitar justamente eso, compañera? Pues es escribiendo y haciendo coberturas integrales, transversales, donde no estemos nada más cubriendo a las feministas extremistas y nada más cubriendo los disturbios cada 8 de marzo. Ayer platicábamos de una experiencia preciosa en México que ha habido como un pacto
una solidaridad que ha sido como más como verbal, ¿verdad, Marta? No ha habido como algo por escrito, pero los medios de comunicación en México, por ejemplo, en los últimos años han hecho unas coberturas un poco más equilibradas que el 8 de marzo, donde no solamente retratan que el ángel de la independencia fue pintado, etcétera, etcétera, sino realmente las diferentes voces que componen el movimiento. Hay que explicar. No sé aquí cuántos de ustedes saben exactamente lo que se conmemora el 8 de marzo. Hay que explicar, hay que educar. Yo tengo una niña de 8 años que este año me dijo, mamá, explícame qué es el 8 de marzo. Y me dio mucha alegría que me preguntara, porque en la escuela ya le empezaron a decir que el 8 de marzo es el Día Internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Simple y sencillamente informando de una manera más equilibrada. Eso es lo que yo podría sugerir. Te cuento una anécdota rapidísima, porque además voy con Carlos y terminamos, prometo. Te cuento una anécdota rapidísima. En una de esas manifestaciones, producto de portadas que varios medios publicaron, que derivó en una modificación de ley incluso, hubo una manifestación que llegó hasta nuestro periódico La Prensa, nos quemaron 2 camiones, nos rompieron vidrios y todo. La instrucción de la policía de la Ciudad de México nos dijo, ¿quieren que tapiemos? La instrucción de mi jefe fue no. Están enojadas, que rompan lo que quieran. Después de eso hubo una intervención que solicitamos con la Comisión de Derechos Humanos para que nos abriera un diálogo, bajo la condición de que no va a ser hoy, no va a ser con la cara tapada, ¿no? Y va a ser en nuestras oficinas. El diálogo fue durísimo, ¿eh? Llegaron con ganas de pleito, aguantamos, platicamos, hablamos. Al final nos tomamos la foto, un par de ellas se integraron como colaboradoras. Y a partir de entonces, cuando va a haber una manifestación, alguien nos habla y nos explica, es que hoy nos estamos quejando de esto. Y entonces el diálogo se volvió distinto, tuvo su costo, y uno entiende también que tantos años ha tomado esto de educar al hombre y entonces que seamos iguales, que dicen, a ver, ya, yo te voy a explicar otra forma de hacerlo más rapidito, ¿no? Y bueno, por ahí va. Carlos, y terminamos. Sí, gracias, Marta. Voy a decir algo que tal vez pueda sonar políticamente incorrecto, pero les aseguro que no es la intención, sino contribuir al debate. Estoy convencido de que tenemos que avanzar desde los medios proactivamente en el tema de la agenda de género, que tenemos que ir solucionando estos problemas que bien mencionaba Gabriela, de muchas veces las mujeres que rehúsan ocupar un cargo directivo, un cargo de conducción, por dar prioridad a su situación familiar, porque temen al conflicto, como bien decías. Pero yo evitaría utilizar la expresión políticas públicas en este tema. Cuento una cuestión que nos generó en Argentina polémica. El gobierno aprobó una ley que establecía que los servicios de comunicación, así decía la expresión, los servicios de comunicación debían tener cupo femenino, planteaban en los cargos directivos, en las redacciones en general, y quedaba claro de la lectura de ese texto que el servicio de comunicación era para los públicos y eventualmente aquellos que tienen licencia del Estado, radios y canales de televisión. Sin embargo, en la aplicación de esa ley se empezó a hablar de que los medios gráficos también teníamos, los medios privados, enteramente privados, teníamos también que avanzar en eso. Y ahí es donde yo temo que en América Latina hay muchos gobiernos que puedan utilizar la cuestión de género como un ariete para meterse en las redacciones, para trabajar sobre los contenidos incluso, para imponer un lenguaje que nosotros creo que podemos avanzar en un lenguaje neutro sin necesidad de ir a formas inclusivas como la arroba, la E o tantas otras que se han ido utilizando. Entonces creo sí que los medios tenemos que tener una política proactiva, que desde las asociaciones, desde la CIP y desde las asociaciones nacionales podemos trabajar en protocolos que avancen en lo que es justamente esto, protocolos para capacitar al personal femenino en técnicas de gestión, para ayudarlos a superar los niveles de estrés, para buscar un lenguaje con perspectiva de género, para promover intercambios de experiencias, pero evitar de todos modos hablar de políticas públicas porque creo que en materia de libertad de expresión puede ser un ariete para meterse en las empresas privadas. Sí, claro. Yo, casi por alusiones, porque he hablado de políticas públicas y yo me refiero a políticas públicas referidas, por ejemplo, a los derechos parentales.
derechos de maternidad y de paternidad, que se lo tomen tanto hombres como mujeres, ayudas para guarderías, ese tipo de cosas que nos afectan a todas las mujeres en todos los países. No me refería a la regulación en los medios de comunicación. Yo soy partidaria, como creo que todos vosotros, que la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿no? Porque efectivamente la regulación es un problema. O sea, yo creo que ahora lo que necesitamos es una regulación con un carácter absolutamente distinto. Es una regulación que nos defienda, por ejemplo, de los abusos que están cometiendo las plataformas digitales, las redes sociales, nuevos medios que no tienen ningún tipo de garantía de que están dando una información veraz. Ahí sí que creo que en la Comisión Europea, bueno, en el Parlamento están ahora analizando una directiva sobre este tema en las que se está exigiendo transparencia a los medios de comunicación, una serie de normas para los medios públicos, normas que, digamos, que hagan de cortafuego entre el poder político y el medio de comunicación, etcétera, pero no con respecto al tema de género, que yo creo que lo mejor ahí es la autorregulación, tener efectivamente una persona que se ocupe de los temas de género. Nosotros lo tenemos en la agencia EFE también, pero mejor que sea nuestro y propio. Gracias. Gracias. Justamente quería acotar lo último que dijo Gabriela. Me parece que tienes toda la razón y es una advertencia que también debemos observar en nuestros países, ¿no? Tenemos una gran tendencia siempre a la sobreregulación del Estado a los medios y muchas veces a nosotros, algunos países que estuvimos bajo el gobierno de los socialistas del siglo XXI, entendimos que las regulaciones a los medios no solo empezaron por el tema de comunicación y contenidos y luego fueron temas laborales, fueron temas tributarios. A nosotros nos caían, con Rafael Correa nos caía un inspector de bomberos todas las semanas y teníamos que tener un ingeniero dentro de la planta solo para estar atendiendo la inspección de los bomberos todas las semanas con amenaza de clausura. Definitivamente puede venir por ahí, porque las amenazas a los medios sí se nos cuelan por donde se pueda y por los lugares menos pensados. Entonces, yo creo que más allá de hablar o no hablar, a veces es imposible tapar el sol con un dedo y los temas existen y creo que sí, para adelantarnos a eso, quizá lo que debemos hacer es empezar a movernos con temas de género y ser súper, quizá incluso extra feministas, por decirlo así, de tal forma que por lo menos tratemos de evitar esa excusa del lado estatal, pero definitivamente es una amenaza que puede llegar y creo que vale la pena la voz de alarma para que estemos todos pendientes de que no nos caigan por ahí. Gracias, Carlos. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estas palabras, por este panel y de verdad también me uno a la felicitación porque definitivamente se tienen que tocar estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, mientras se toman la foto, antes de irnos al almuerzo cortesía de Grupo Salina, vamos a escuchar también a la galardonada Pamela J. Browning, a Cynthia Hudson,